Buenas noches, mis hermanos. Esta noche vamos a ver el capítulo 14 del libro de Romanos, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Bendito Padre, Señor nuestro, Padre amado, Padre bueno, te damos las gracias porque podemos reunirnos a pesar de estas circunstancias. Lo podemos hacer por estos medios virtuales. Padre, tú tienes el control sobre esta pandemia. Tú sabes hasta cuándo la vamos a tener. Pero permite, Señor, que durante este periodo el dolor y la angustia no llegue a tus hijos ni a nuestros familiares. Padre, danos la paz que necesitamos. También queremos pedirte por aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad. Pasa tu mano sanadora. Dale la sanación que necesita. Muéstrale tu poder, muéstrale tu misericordia. También queremos, Padre, que incline tus oídos en esta noche para que escuche primeramente nuestras acciones de gracia por las tantas maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, pero también para presentarte nuevas peticiones y también para interceder por aquellas personas, por aquellos hermanos que sufren necesidades. Padre, bendice este momento de esta meditación. Permite que sea de provecho, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que están viendo este mensaje. Sé con ellos, Señor. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. En todas las congregaciones, muy probablemente nos hayamos encontrado con algún creyente que es verdadero, pero que todavía practica ciertas costumbres que son diferentes a la nuestra, pero que en nada afecta su vida espiritual. Y esto ha sucedido desde el origen de la iglesia. Y en este capítulo 14 el apóstol Pablo nos habla acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento. Ante esta situación, él escribe, versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbre. Cuando aceptamos a un hermano, debemos hacerlo con amor. Y nunca empezar un debate sobre cosas que no afectan la esencia del mismo evangelio. Pero siempre tenemos que discernir a alguien que es débil y que alguien que está tergiversando la verdadera doctrina de Dios. Podríamos decir que si hay un cristiano que está en la fe, un hermano que no tiene tacha moral, que no está viviendo en pecado, posiblemente ese hermano todavía está débil porque no se ha alimentado con alimento sólido, porque todavía está atrapado en ciertas interpretaciones legalistas. Tal vez ese hermano no ha tenido una buena enseñanza, tal vez no se ha ejercitado en la práctica de una sana vida cristiana. Es una persona que no entiende acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Sin embargo, debemos de recibirlo, aceptarlo, admitirlo, reconocerlo como uno de los nuestros, considerándolo como un verdadero hermano amado en Cristo. Pablo presenta a aquellos que son débiles, que se niegan a comer carne. Porque una vez leyeron que esa carne podía haber sido sacrificada para un dios pagano. O porque cree que a él le aplica aquello del animal inmundo que encontramos en el libro de Levítico. Conozco a una persona que me atrevo a asegurar que es un verdadero cristiano, pero lamentablemente es un hermano confundido. Dice que para que yo sea una persona que verdaderamente agrade a Dios, lo único que me falta es guardar el sábado y dejar de comer la carne. Lamentablemente, esa persona no se ven a sí mismo como hermanos débiles en la fe. Muy por el contrario. Estas personas se consideran personas fuertes porque pueden resistir, pueden vencer la tentación de comer carne. Porque esa es la forma en que el legalismo tiene para hacerle creer que son fuertes, y aquellos que no cumplen con las reglas entonces son creyentes débiles. Pero el apóstol Pablo, consciente de que esa mala interpretación puede causar serias diferencias entre hermanos, nos da una excelente enseñanza en cuanto a cuál es la actitud de Dios.
Dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sería fácil para un creyente que se siente libre de comer carne menospreciar a otro que es débil porque no lo hace. De igual manera, también es fácil para aquellos que no comen carne juzgar a aquellos que sí lo hacen. Pero juzgarnos los unos a los otros es inapropiado, porque ninguno es el amo del otro. El apóstol Pablo nos dice que a ambos Dios lo ha recibido. Por tanto, nuestra misión no es juzgar. Ambos tenemos que dar cuenta de nuestros propios actos. Lamentablemente todavía en la iglesia hay mucha división inútil y dañina entre los cristianos sobre cosas tontas, sobre cosas sin sentido. Enfrentamientos entre hermanos que no tienen razón de ser. Por tanto, este versículo es una advertencia para ambos, tanto al que se considera fuerte a no despreciar al débil, como al débil para que no juzgue, no critique, no condene al creyente que es fuerte. Si Dios nos ha recibido a ambos, ¿cómo es que creemos que podemos rechazarnos? El que está jugando debe darse cuenta de que él no es la cabeza del otro. Ambos somos consiervos, somos colaboradores, somos creyentes, somos compañeros. Un siervo es solamente responsable delante de su Señor y nada más. Su Señor es el único que tiene el derecho de juzgarlo. Y ese Señor es Jesucristo. A Él es a quien debemos de responderle, de rendirle cuenta. Todos compareceremos ante su tribunal. Por tanto, nuestro deber ante el hermano débil es ayudarlo a levantarse, a alcanzar el lugar más elevado para la gloria de Dios. Sigue diciendo el apóstol en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracia a Dios. No solo existe discrepancia en comer o no comer carne. También sucede con este asunto de observar ciertos días. Y la cuestión es, ¿debemos considerar un día más especial que otro? Un creyente piensa que sí, pero otro creyente piensa que todos los días son iguales para adorar al Señor. Y el asunto es, ¿cuál creyente tiene la razón? Pero como este asunto de los días no es determinante para la santidad, Pablo está dispuesto a dejarlo a la conciencia de cada quien. Lo que no podemos dejar a la conciencia o al criterio de cada quien es que hagamos lo que hagamos, debemos ser capaces de hacerlo para el Señor. Lo que no podemos dejar a la conciencia de cada quien es excusa para comportamientos que son obviamente pecaminosos. Observar ciertos días no es relevante para nuestras vidas cristianas. Lo que sí es relevante es aquella advertencia que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, donde se recrimina a aquellos hermanos que pudieran dejar de congregarse con otros creyentes. El asunto no es comer o no comer ciertos alimentos o observar o no observar ciertos días. El asunto es que cada creyente debe estar persuadido en su propia mente en cuanto a los asuntos doctrinales, a los asuntos de la fe, a prácticas cristianas que todos debemos observar. Es ahí donde debemos estar plenamente persuadidos, de manera que estemos firmes, persistiendo y respondiendo con nuestro actuar lo que Dios espera con nosotros. Lo que Dios espera de un creyente que se considera libre para comer carne es que también sea diligente en dar la gracia a Dios. Y de la misma manera, el creyente que solo come vegetales también debe ser diligente en manifestar su gratitud a ese mismo Dios, porque fue Él y nadie más quien puso esas cosas en su mesa. En fin, todo lo que hagamos,
siempre debemos tener en cuenta a Dios. Y el apóstol Pablo nos dice por qué. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y aquí nos está diciendo que somos de Él de principio a fin. Nuestra vida tiene que estar dedicada a Dios, por tanto, hagamos lo que hagamos, lo hacemos para el Señor. Y sigue diciendo, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, como ya hemos dicho. El cristiano estricto le resulta fácil juzgar a su hermano, clasificándolo como un hermano que no es espiritual porque come carne. Pero también a aquel cristiano que se considera libre le resulta fácil menospreciar a su hermano, teniéndolo como un legalista, como una persona psicorrígida. Y ante este enfrentamiento, Pablo hace aquí una advertencia muy contundente. Es como si dijera: no te preocupes por tu hermano, preocúpate por ti, porque son muchas las cosas de las cuales tú tendrás que responder delante del tribunal de Dios. Y para comprender mejor este tribunal, consideremos a uno de esos tribunales que vemos en los Juegos Olímpicos. Al terminar las carreras, todos los corredores llegan a la meta, todos vienen delante del juez para recibir su medalla de acuerdo a su desempeño. De igual manera, el tribunal de Cristo dará recompensa a cada creyente de acuerdo a su vida cristiana, a esa vida que ha llevado cada quien, y le dará su recompensa. Esa recompensa no tiene nada que ver con la salvación. Por tanto, para tener un mejor resultado en ese tribunal, debemos de cuidarnos de juzgar a nuestros hermanos. Nosotros no somos jueces. Cristo es el juez. Recordemos que no solamente nuestros hermanos van a ser juzgados, también nosotros lo vamos a hacer. Debemos preocuparnos por nosotros mismos para que podamos recibir el visto bueno de nuestro Señor y ser recompensados. Sigue diciendo el apóstol, versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya esa misma enseñanza nuestro Señor Jesucristo la había planteado en el Sermón del Monte. Y aprendemos que no podemos juzgar a otros según el estándar que no quisiéramos que nos juzguen, que nos aplique a nosotros mismos. Sin embargo, debemos tener claro que esto es muy diferente a la responsabilidad que tiene el creyente en cuanto a la reprensión, en cuanto a la exhortación que debe tener con otros hermanos. Cuando exhortamos, cuando reprendemos, lo hacemos sobre principios bíblicos claros y no sobre opiniones particulares. En las opiniones particulares nosotros sí podemos ofrecer consejos, orientaciones, pero nunca podemos juzgar a nadie. De manera que debemos de cuidarnos de no ser tropiezo para ningún hermano, porque podríamos causar que este hermano caiga. Fácilmente podríamos desanimarlo. Fácilmente podíamos abatirlo con nuestro dedo acusador, con nuestro legalismo. Pero además podemos hacerlo pecar a través de un uso imprudente de nuestra libertad. Nosotros no somos jueces, Dios sí lo es, y eso está en su mano. Sigue diciendo el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pablo sabía que nada es intrínsecamente inmundo en cualquier alimento, en comer carne. Sin embargo, no existe nada que pueda justificar la destrucción de un hermano cristiano por causa de la comida. Y si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por el bien de ese hermano, ¿qué nos cuesta dejar de comerla delante de Él, si eso le es motivo de caer? Y si Pablo está de acuerdo con que nada es inmundo, entonces preguntamos, ¿qué es lo que hace que una cosa sea inmunda? Lo que hace que una cosa sea inmunda es que la persona considere que esa cosa es inmunda. Y si lo considera, entonces eso lo es. De la misma manera, si una persona hace algo que no es malo, pero para su conciencia es pecado, resulta que es pecado porque su conciencia lo condena. Por ejemplo, si un creyente cree que comer carne de cerdo o tomar una copa de vino es algo inmundo, pero aún así lo hace, esta persona está actuando en contra de su conciencia y estaría haciendo algo que él mismo considera malo. Entonces esa persona está pecando, pero no por comer cerdo, no por tomar vino. Esa persona está pecando porque se está permitiendo hacer algo que él cree que es malo. Si en mi corazón y en mi conciencia considero que algo está mal, entonces no debo de hacerlo. Por eso tenemos que abstenernos de ciertas cosas. Si un hermano considera que es malo, porque puede sentirse motivado a hacerlo, y al hacerlo este hermano se va a sentir culpable y entonces su conciencia lo condena porque lo hizo, aunque no nos hayamos propuesto. Debemos siempre procurar edificar al hermano y nunca provocar a que éste caiga. Versículo 16 dice el apóstol: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ciertamente que tenemos libertad en Cristo, pero no podemos usarla para destruir a otro hermano. Si hacemos eso, puede que estemos vituperando, denigrando vuestro bien. La comida y la bebida no son importantes, la importante es la justicia de Dios, la paz, el gozo que nos da el Espíritu Santo. Esas son las prioridades de Dios. Servir de corazón a un Dios por su justicia, por su paz, por su gozo. Ese es el tipo de servicio que agrada a Dios y que de paso además es aprobado por los hombres. Si un creyente no come carne de cerdo por amor a un hermano, esa persona no ha sacrificado, no ha perdido nada que sea esencial. Pero si un creyente pierde o sacrifica justicia, esto sí es un problema serio y está perdiendo el gozo, está perdiendo la paz que solamente Dios puede dar, y eso sí es preocupante. Lo que realmente importa no es el alimento que entra, sino el fruto que es producido por Dios. Versículo 19 sigue diciendo: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aquí podemos extraer una regla bien sencilla. Dice: si comiendo o bebiendo algo hacemos tropezar a un hermano, entonces no tenemos libertad de hacerlo delante de él. Sabemos que Pablo no consentía un corazón legalista, hipócrita, como eran los judíos y los fariseos. Y recordemos
que cuando unos cristianos de origen judío se ofendieron porque los creyentes gentiles no habían sido circuncidados, Pablo no atendió a esas demandas religiosas. Pero aquí es muy diferente. Es muy diferente lo que nos está presentando este pasaje. Pablo habla aquí del tropiezo de un corazón sincero. No está hablando de personas hipócritas, no está hablando de fariseos. Versículo 22 sigue diciendo: tiene fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tu hermano tiene fe, una fe fuerte, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero tenla para Él y no delante de un hermano que va a tropezar por tú hacer uso de tu libertad. Esa libertad sobre la cual debemos de tener mucho cuidado. Y constantemente debemos de preguntarnos: ¿qué libertad permito en mi vida que impide una relación más íntima con Dios? Porque no podemos negar que existen en nuestras vidas muchas áreas grises, muchas de las cosas que hacemos basado en esa libertad. Por tanto, si hacemos cosas con las cuales no estamos seguros si ofendemos a Dios o lo agradamos, cosas que no la podemos hacer por fe, entonces definitivamente esas cosas son pecado. En este contexto, la fe se define como la firme creencia, la firme convicción de que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Nos dice que si una persona tiene duda en lo que está haciendo, entonces es pecado. Y si sigue con aquello que considera que está mal, lo sigue haciendo, entonces esa persona está actuando en rebeldía. Cada creyente debe estar plenamente convencido en su propia mente de que somos de Él, de que le pertenecemos a Él. Le pertenecemos en espíritu, cuerpo y alma, que debemos vivir para aquel que murió y que resucitó por nosotros. Debemos reconocer humildemente que Él es que gobierna nuestros días y los seguirá gobernando aún después que no estemos en esta vida, aun cuando estemos allá en su santo reino. Somos de Él y debemos vivir para Él. Que el Señor les bendiga y buenas noches. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos, Señor. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme
pagar. Tierna y dulce paz, tu eterna voluntad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar.